Hola, muy buen día. El día de hoy les traeremos el tema de Colombia en el periodo de 1946 a 1957. Quien les habla, Carolina Campos Emanate, el compañero Juan David Andrade Mendoza y la compañera Isabel Erazo Figueroa. Primero vamos a hacer una contextualización de lo que se estaba presentando antes de llegar a este periodo del que vamos a hablar. Entonces vamos a hablarle de lo que fue la hegemonía liberal, lo del periodo de la violencia. Vamos a tener un segundo punto que va a ser el regreso de los conservadores al poder y un tercer punto donde se hablará de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Primero, la contextualización, que iniciaremos hablando de lo que fue la hegemonía liberal. Este fue un periodo en el que los liberales tuvieron el poder desde 1930 hasta 1945. Los presidentes que estuvieron fueron Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo en 2 periodos y Eduardo Santos. Bajo esta hegemonía hubo unos hechos políticos, se alcanzaron unos logros y también tuvo un final. Los hechos políticos relevantes que se dieron en esta época fue una guerra que se tuvo contra Perú, la reforma constitucional de 1936 y el fortalecimiento de los movimientos sociales. Los logros: se logró un desarrollo agrícola, se logró una reducción laboral y educativa y se dio libertad de culto. El fin de esta hegemonía liberal llega cuando para las próximas elecciones el Partido Liberal se divide en 2 grupos. Un grupo que apoyaba al caudillo Jorge Eliezer Gaitán y otro grupo que apoyaba al candidato Gabriel Turbay. También vamos a comentarles el periodo de violencia que se vivió. Esta etapa fue un periodo en el cual el país vivió una crisis social, una crisis de odios y persecuciones a causa de partidos políticos. Se dieron guerras civiles y fue una época de terror para la población en general. Este periodo de violencia se vivió desde 1946 hasta 1958. Se destalla en su máximo punto con el hecho de la muerte de Gaitán y con el Bogotazo, que más adelante se los explicaremos. Regreso de los conservadores, donde en 1946 quien gana las elecciones en contraposición a los liberales es Luis Mariano Ospina, que es del Partido Conservador. En su gobierno promueve la red ferroviaria en la zona cafetera, crea la Secretaría de Cultura, fortalece las comunicaciones y crea el Instituto de Seguros Sociales. Volviendo al tema de la disputa en la época de la violencia, Gaitán, quien tenía una influencia bastante grande con las masas populares, era uno de los políticos que ponía en jaque muchos intereses políticos de la contraposición. Y justamente por eso se empezaron a armar muchísimos asesinatos a los líderes sociales, lo cual Gaitán promueve al popularismo, crear unas marchas pacíficas para el gobierno que se estaba en ese entonces para parar esa violencia. El 9 de abril se celebraba una 9ª conferencia en la Panamericana donde Estados Unidos era el representante, donde quería que los países que participaban en esa reunión ponieran el comunismo como algo ilegal, lo cual Fidel Castro responde a esta conferencia y este mismo se iba a encontrar ese mismo día con Jorge Eliezer Gaitán, pero Gaitán lo matan ese día y esto pone una revuelta nacional bastante enorme y mueren entre 300 y 3.000 personas en solamente la ciudad de Bogotá, y este es el gran acontecimiento del Bogotazo. Ahora, en 1949, cuando Ospina se niega a renunciar, llega al poder Laurencio Gómez, quien es conservador militar que se posesionó en ese año de 1950 y en ese momento intensificaba muchísimo más la violencia. En su gobierno solamente estimuló la inversión extranjera y posteriormente se formaron diferentes opositores a la política de Gómez. En realidad el gobierno de Gómez solamente duró un año por cuestiones de salud y entonces, mientras la violencia estaba en su pico más alto, llega al poder en reemplazo de Laurencio Gómez. Llega al poder entonces el siguiente presidente, que es Roberto Urdaneta, y asumió la presidencia desde 1953 después de Gómez. Y cuando Gómez quería regresar, pues en realidad los liberales y los poderes de las fuerzas ya no lo permitieron. Y así un golpe de Estado tuvo lugar.
Dictadura militar. Bueno, ¿en qué consistió la dictadura militar como tercer punto? Debido a que en ese momento el país venía presentando grandes hechos de violencia entre los grupos guerrilleros y los partidos que están a la cabeza, como era liberal y conservador, no pudieron controlarlos, nombraron como presidente al general Gustavo Rojas Pinilla, de 1953 a 1971, del golpe de Estado. Bueno, debido a que se subió a la presidencia, como bien lo sabemos, él tenía que entregar resultados. Su acción inmediata fue acabar con grupos que estaban al margen de la ley, como los defensas, que lideraban en los llanos orientales y el Tolima. Dentro de estos aspectos importantes, dentro de su gobierno trajo a colación varios actos que son muy relevantes. Por primera vez, el sufragio del voto de la mujer. Trajo consigo la televisión por primera vez al país, creó la Confederación Nacional de Trabajo, CNT, inauguró muchos ensayos de fútbol y veló por los derechos indígenas. Dentro de ello también como la construcción del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Bogotá. El fin de su dictadura militar. Después de la dictadura quedó al poder la junta militar. Esa pues consistió en que quedaran al poder algunos militares, dentro de ellos hacían parte 10. Después de ello vino el Frente Nacional, que fue un acuerdo entre partidos liberales y conservadores.